Bueno, el día de hoy vamos a hablar en esta semana referente al libro Planeación Curricular, escrito por el autor José Antonio Hernández, quien nos da una serie de pasos para poder elaborar, instrumentar, implementar y evaluar lo que es la parte curricular. Prácticamente aquí nos enseña todo lo concerniente al diseño de un currículo. Bueno, vamos a partir del término de educación. La educación, como bien sabemos, es un proceso de perfeccionamiento a lo largo de la vida. Prácticamente desde que nacemos hasta que vamos a morir, estamos pasando por un proceso de formación vinculada a una visión ideal del hombre y la sociedad. El tipo de educación va a estar en relación al contexto. La sociedad determina la educación que va a tener cada uno de los individuos. Posibilitadora de los ideales humanos y a la vez es un proceso de comunicación que supone una acción dinámica del educando con otros sujetos y con su entorno. Su papel es altamente humano, estratégico, clave para la construcción del futuro de una sociedad. Dentro de un contexto, cuando se implementa la parte de la educación, esto va a generar mejoras en el futuro de la sociedad. Cuan mayor y de mejor calidad sea la educación dentro de un país, se va a ver reflejado en la calidad de vida de sus integrantes. Entonces, para educar es importante llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a la vez es importante implementar planes y programas de estudios actualizados, específicos, para brindar una formación oportuna según la profesión en la cual uno se quiera formar. Pero sí es importante aclarar que este autor tiene conceptualizado la educación como un proceso de perfeccionamiento del ser humano. Y mediante esta parte del diseño curricular se va a estructurar oportunamente cómo se va a llevar tanto la enseñanza como el aprendizaje partiendo de la interacción que hay con la sociedad. Educación y sociedad siempre van a estar apegados. ¿Por qué razón? Si se abre una licenciatura, prácticamente esta tiene que tener como objetivo satisfacer necesidades sociales. Se requiere de un médico para atender las necesidades de la salud, se requiere de un pedagogo para atender las necesidades educativas, se requiere de un trabajador social para atender las necesidades sociales, y así prácticamente cada profesión está vinculado con lo que es la sociedad. Surgen profesiones por la misma necesidad que existe en la sociedad y que esas profesiones van a atender mediante lo que es la implementación de planes y programas de estudio. Bueno, continuando con lo que es planeación curricular, José Antonio Hernández nos dice: el currículo es un plan que guía y norma el proceso educativo. Prácticamente necesitamos del currículo que nos va a guiar en el proceso de formación. Yo sé lo que les tengo que enseñar. ¿Por qué? Porque existe un plan de estudios, porque estoy manejando un programa de estudio relacionado a la formación que estoy brindando. Entonces, el currículo para Arnaz es un plan que nos va a ayudar a llevar paso por paso el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente el currículum es un término polisemántico. ¿Qué significa polisemántico? Hay muchas definiciones del currículum. Para mencionar de manera plural el término currículum, no se menciona como currículos, se menciona las currículas. Sería el término que se maneja dentro de lo que es la parte pedagógica. Entonces vamos a conceptualizar que para Arnaz es un plan que norma el proceso educativo. ¿Por qué? Porque esto nos dice cómo vamos a comenzar el proceso de enseñanza, qué se tiene que aprender y cuál va a ser el sistema o el procedimiento que se va a llevar a cabo para formar a un individuo. Si nos vamos con esos otros autores, vamos a encontrar otras definiciones, pero este autor lo conceptualiza desde lo que es esta perspectiva. Bueno, aquí vamos a encontrar algunos aspectos. En el centro nos dice qué es
el currículo. Aquí nos dice, currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral, a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local. Ok, ustedes en pedagogía tienen un plan de estudios. Ese plan de estudios surgió, ¿por qué? Porque existe una necesidad social y existe una jerarquización de necesidades sociales que atiende el licenciado en pedagogía dentro de ese plan de estudios. Y los planes de estudios contienen una serie de programas que son todas las disciplinas que ustedes están viendo a lo largo de su formación. Tiene una metodología. ¿Qué significa? Un modelo educativo que lo respalda. En este caso, nosotros somos humanistas constructivistas. Ese es el modelo educativo que respalda nuestra formación. Somos humanistas porque nos preocupamos por la sociedad, pero también somos constructivistas porque el proceso que nosotros llevamos para aprender esta parte del currículo está basado en utilizar la reflexión, el pensamiento, el trabajo en equipo, la interacción. Aquí en otro aspecto nos dice, ¿qué es el currículo? Es una herramienta útil para planificar adecuadamente las tareas y maximizar el proceso de aprendizaje. Prácticamente el currículo me dice qué es lo que tengo que hacer a lo largo de todo el proceso de formación. Desde el primer cuatrimestre hasta el último cuatrimestre, qué es lo que se va a planificar, cómo se van a llevar los tiempos para llevar a cabo ese plan de estudios. No dice aquí, también incluye los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Prácticamente aquí me dice que cada currículo requiere de sus recursos, de su estructura. Por ejemplo, en caso de pedagogía, requiere de ciertos recursos para implementar este plan de estudios, como lo puede ser aulas de clase, como puede ser pizarrones, alguna sala audiovisual, pero si nos vamos con una carrera como criminología y criminalística, el currículum por ley exige de contar o tener un laboratorio en el cual pongan en práctica las actividades que correspondientes a la formación que van a atender. Entonces, prácticamente está integrado el currículum por el recurso humano, que son los catedráticos, quienes tienen que dar clases en esas carreras, los perfiles que se requiere, por ejemplo, en criminología se requiere de un psicólogo, de un psiquiatra, de un criminalista. En el caso de pedagogía se requiere de un licenciado en esa carrera en pedagogía, de un psicólogo educativo, de un filósofo educativo, de un sociólogo. Aquí estamos hablando de recurso humano, de los perfiles que se requiere para implementarse lo que es el plan de estudios. Aquí también nos dice, contiene los objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica. Resulta especialmente útil para ordenar y maximizar el aprendizaje, el proceso de aprendizaje. Aquí el currículo está integrado por objetivos de formación que se pretenden alcanzar al terminar el proceso educativo. También contienen los contenidos que van inmersos en las distintas asignaturas o disciplinas que lleva lo que es el currículum. Nos determina una forma de evaluar. ¿Qué significa? ¿Cuántos créditos debemos alcanzar para culminar ese plan de estudios? ¿Cómo va a ser el proceso de evaluación en cada uno de los cuatrimestres? Ahí bien establecido dentro de lo que es el mismo currículum. Bueno, elementos de un currículum. Aquí con José Antonio Hernás nos dice algo importante y se los voy a explicar de manera apegada a la realidad. Sea el currículum de trabajo social, sea el currículum de pedagogía, sea el currículum de enfermería, sea el currículum de trabajo social, los elementos que contienen todos los currículos básicos son objetivos curriculares, plan de estudios, cartas descriptivas y sistema de evaluación. ¿Qué significa? Toda currícula tiene objetivos curriculares, que es el proceso en el cual las metas a alcanzar dentro de la formación, cuáles van a ser los alcances al culminar ese proceso de formación. Tiene un plan de estudios donde viene
estructurado el conjunto de materias que se van a ver desde el inicio hasta finalizar el cuatrimestre, la organización de esas asignaturas. Cartas descriptivas. En todo proceso, en todo currículo debe de haber una planificación de lo que se va a ver dentro del proceso de formación. Las cartas descriptivas, les comentaba, es como lo llamamos planeación, secuencia didáctica. Eso lo elabora lo que es el docente, toda la organización de los contenidos que va a llevar a cabo dentro del proceso educativo. Y todo currículo tiene un sistema de evaluación. ¿Cómo se va a evaluar que realmente el alumno logra atravesar cada uno de los cuatrimestres, por decirlo así, que va llevando a cabo? ¿En qué momento se determina que el alumno con el sistema de evaluación acredita lo que es el plan de estudios? Estos 4 elementos, todas las currículas lo llevan a cabo. Nos dice este autor, José Antonio Arnaz. Aquí abajo nos especifica, son las guías detalladas de los cursos, es decir, las formas operativas en que se distribuyen y abordan los contenidos, ser abordados dichos contenidos. Okay. Estamos hablando aquí que esta es la guía, el parámetro en el cual nosotros vamos a agarrar ese plan de estudios, ese currículo y los vamos a materializar implementándolo, pero todo currícula tiene estos 4 elementos esenciales. Vuelvo a repetir, objetivos curriculares, planes de estudios, cartas descriptivas, sistema de evaluación. Bueno, vamos a irnos al siguiente punto, que es lo que nos da a conocer el autor José Antonio Arnaz, que son los pasos o las fases para elaborar el currículum. La primera fase es elaborar el currículum. Para elaborar el currículum requiero de formular los objetivos o propósitos curriculares. 2, elaborar el plan de estudios. 3, diseñar el sistema de evaluación. Y 4, elaborar cartas descriptivas o las guías didácticas. Son los primeros pasos para elaborar un currículum. Estamos hablando del diseño. El primer paso nos dice formulación de los objetivos. Nos dice, debe ser concebidos y formulados como una descripción de los resultados generales que deben obtenerse en un proceso educativo, considerados valiosos por una institución, porque con ellos se contribuye a satisfacer una necesidad o conjunto de necesidades sociales. Estamos hablando específicamente en la formulación de los objetivos, el hecho de la descripción de qué es lo que se espera que aprenda el alumno de manera general al término del proceso de formación. Ustedes en su plan de estudios tienen un objetivo curricular y a partir de ese objetivo curricular es como vamos a determinar el conjunto de asignaturas que se van a llevar a cabo en el plan de estudios para que con estas mismas se alcancen los objetivos curriculares. Cuando hablamos de objetivo curricular, simboliza los resultados generales que se van a obtener en el proceso de formación al culminar. Otro es elaborar el plan de estudios. Nos dice, curso fundamental de un plan de estudio debe facilitar y contribuir a los logros. Los objetivos particulares obtenidos tienen que ser organizados para facilitar su logro. A partir que ya tenemos un objetivo curricular, que ya se diagnosticó la necesidad social que va a atender ese proceso de formación, viene la fase de elaborar el plan de estudios. El plan de estudios lo conforma todo el tiraje de materias que vamos a ver desde el inicio hasta finalizar lo que es el proceso de formación. Estamos hablando de las asignaturas que se van a ver primer cuatrimestre, segundo, tercero, hasta finalizar. Todas las asignaturas están conformados por programas de estudios. Cada programa de estudio está determinado por el nombre de la materia, el objetivo de la materia, el conjunto de contenidos de esa materia y brevemente una explicación de cómo se trabajará la materia y cómo se evaluará cada una de las materias. Como les mencionaba, cada asignatura tiene un objetivo. Al lograr alcanzar todos los objetivos de cada una de las materias visto en el plan de estudios, por ley se tiene que alcanzar el objetivo curricular. Entonces, todos los objetivos que ustedes les da a conocer los docentes
referente a las materias que dan, están en relación al objetivo general de la formación. Aquí viene la parte de seleccionar contenidos, organizarlos, la secuencia. Ustedes tienen materias secuenciales como metodología de la investigación, posteriormente sigue metodología de la investigación en ciencias sociales, como es psicología general, posteriormente ven psicología evolutiva, de ahí ven dificultades en el aprendizaje, posteriormente psicopedagogía, de ahí educación especial. Es prácticamente la secuencia lógica que va a llevar prácticamente la formación que se les está presentando a ustedes, que viene dentro de lo que es el currículo. Siguiente punto importante es diseñar el sistema de evaluación. Aquí nos dice es un proceso en el que la decisión tomada al respecto se relaciona coherentemente con otras decisiones. Se debe definir las políticas del sistema de evaluación, seleccionar los procedimientos de evaluación, caracterizar los instrumentos de evaluación requeridos. Estamos hablando que vamos a determinar en qué momento se considera que una persona ha culminado ese plan de estudios. ¿Cuántos créditos tiene cada una de las materias? Por ejemplo, la materia que ustedes llevaron computación en comparación con la materia investigación, tiene mayor valor la investigación que computación. ¿Por qué? Porque es un área de formación fuerte para ustedes dentro de su proceso educativo. Entonces, especificamos los créditos, los porcentajes y determinamos en qué momento el alumno ha acreditado su formación. Y vienen los procedimientos de evaluación, qué instrumentos, en algunas asignaturas está determinado por exámenes, en otros la forma de evaluar y sacar un porcentaje es por ensayos, proyectos de investigación. Esto se tiene que determinar en relación a lo que es todo el proceso de construcción anterior. Estamos hablando en relación a la formulación de los objetivos, en relación a lo que es el plan de estudio y las materias, y aquí ya determinamos el sistema de evaluación. Y por último viene la elaboración de cartas descriptivas, que no es más que un documento que sirve como medio de comunicación entre el profesor, alumnos y administradores académicos. Aquí prácticamente viene la organización del docente. Al docente se le entrega el programa de estudio que viene dentro del plan de estudios y a partir de ese programa va a elaborar una planeación. Anteriormente se le denominaba cartas descriptivas, después planeación, y hoy en día lo más novedoso es secuencia didáctica. Ahí es donde el docente va a planificar los contenidos, es donde el docente va a articular los objetivos que tengan relación con la asignatura, va a determinar las experiencias de aprendizaje, que prácticamente las experiencias son actividades que desarrolla el alumno y que les van a generar un aprendizaje. Y define criterios y medios para evaluar, tomando en cuenta el sistema de evaluación general de lo que es el plan de estudios. Esto lo elabora el docente, lo implementa dentro del salón de clases, pero la parte administrativa tiene conocimiento de la planeación o de la carta descriptiva que está manejando lo que es el docente. Cambios en contenidos no se pueden hacer ni en el plan de estudios ni en el programa de estudios. ¿Por qué? Porque para actualizarse un plan de estudios debe de pasar cada 4 a 6 años y este proceso de modificar lo que es el plan de estudios tiene que ser directamente ante Secretaría de Educación Pública. Entonces, aquí lo que se hace en una carta descriptiva o en una planeación es que ahí sí el docente puede modificar contenidos determinando que unos están más actualizados que otros. Las modificaciones del programa de estudio se pueden hacer en lo que es las cartas descriptivas porque es lo que maneja el docente y es lo que va a implementar dentro del aula de clases. Claro, si el plan de estudio requiere que se le haga en el programa alguna modificación de algún contenido. Bueno, esa sería la primera fase de elaboración de lo que es el currículo según el autor José Antonio Hernás. Primero, formulamos los objetivos o propósitos curriculares, que es el objetivo de formación general,
Segundo, elaboramos el plan de estudio, donde viene la organización de las materias, la relación de cada una de las materias. Tercer punto, diseñamos el sistema de evaluación, que es donde nos va a determinar los criterios para acreditar lo que es ese plan de estudios. Y por último, elaboramos cartas descriptivas o las guías didácticas, que es lo que desarrolla el docente ya que se le entrega el plan de estudios. Se puede hacer modificación en las cartas descriptivas y es lo que se va a movilizar dentro del salón de clases, la parte curricular. Estos serían los 4 elementos que conforman la primera fase de lo que es la planeación curricular del autor José Antonio Hernández. Esta primera fase se le llama elaborar el currículum.